El arte de la seducción no se basa en grandes proclamas ni en gestos cinematográficos exagerados, sino en la maestría de lo casi imperceptible. La primera técnica fundamental para establecer una conexión eléctrica reside en la duración del contacto físico cotidiano. Cuando saludas a alguien o enfatizas un punto en una charla casual, el roce suele ser efímero, un parpadeo táctil que el cerebro apenas registra. Para romper esta barrera, debes aplicar el contacto que permanece un segundo más de lo esperado. Ese segundo adicional es el espacio donde la cortesía se transforma en intención. Es el tiempo suficiente para que ella note el calor de tu mano y se pregunte, aunque sea de forma subconsciente, ¿por qué no te has retirado todavía? Este breve retraso genera una interrupción en el flujo social normal, creando un pequeño vacío que la mente busca llenar con curiosidad. Si estás tocando su brazo mientras ríen por un chiste, no retires la mano en cuanto dejes de reír. Mantén la presión ligera y constante durante ese latido extra. No es un agarre firme, sino una presencia sutil que comunica confianza y una falta de prisa absoluta. Al hacerlo, le estás indicando que te sientes cómodo en su cercanía y que no tienes miedo de la intimidad que se está gestando. Ese segundo es la diferencia entre ser un conocido y ser alguien que habita su espacio personal con propósito. Una vez que el contacto físico ha sido introducido, la siguiente etapa de este proceso implica la manipulación del espacio acústico y personal. Hablar más cerca de lo que la conversación requiere es una forma poderosa de invadir suavemente su zona íntima. En un entorno estándar, las personas mantienen una distancia de seguridad de aproximadamente un brazo de longitud. Al reducir ese espacio solo unos pocos centímetros, obligas a sus sentidos a enfocarse exclusivamente en ti. Tu voz se vuelve más grave, más rica en matices, y el sonido ya no viaja por el aire de la habitación, sino que parece dirigirse directamente a su oído interno. Esta proximidad física altera la química del encuentro. Al estar tan cerca, ella puede percibir tu aroma y el calor que emana de tu cuerpo, lo que activa respuestas biológicas primarias. No se trata de arrinconarla, sino de inclinarte hacia ella como si estuvieras compartiendo un secreto que el resto del mundo no tiene permiso para escuchar. Esta técnica crea una burbuja de exclusividad donde solo existen ustedes dos. La clave está en la naturalidad. No debe parecer un asalto, sino una gravitación natural hacia su centro de gravedad. Cuando hablas desde esa distancia, cada palabra tiene un peso emocional mucho mayor. En este recorrido de escalada sensorial, el uso de las manos juega un papel determinante en la percepción de seguridad y dominio. Existe un gesto que comunica protección y dirección sin necesidad de una sola palabra. La forma en que tu mano encuentra la parte baja de su espalda sin pedir permiso. El área lumbar es extremadamente sensible y está vinculada a una sensación de apoyo. Al colocar tu palma allí mientras caminan por un lugar concurrido o al guiarla hacia una mesa, estableces una conexión líder. Es un toque que no es sexual de entrada, pero que es profundamente íntimo. La sutileza aquí es crucial para que el gesto sea efectivo y no invasivo. La mano no debe presionar, sino simplemente descansar y seguir el ritmo de su movimiento. Al no pedir permiso, estás demostrando una confianza masculina que es inherentemente atractiva. Estás asumiendo que tu presencia es bienvenida y que tienes el derecho natural de guiarla. Este contacto en la base de la espalda crea un anclaje físico. Ella sentirá tu mano como una extensión de su propio cuerpo, un punto de apoyo que le permite relajarse mientras tú
te encargas de la dirección del entorno. Para profundizar aún más en la conexión táctil, debemos prestar atención a los micromovimientos. Cuando finalmente te encuentras en una posición donde sostienes su mano o su brazo, la inmovilidad puede volverse estática y perder su magia. Aquí es donde entra en juego dejar que tu pulgar se mueva ligeramente mientras la sostienes. Este pequeño movimiento circular o de vaivén sobre su piel es una caricia constante que mantiene su sistema nervioso en alerta. Es una técnica de estimulación continua que impide que ella se acostumbre al contacto. El movimiento del pulgar debe ser casi hipnótico, apenas un roce sobre los nudillos o la parte lateral de la mano. Este gesto comunica una ternura que contrasta con la firmeza del agarre principal. Es una dualidad que confunde y atrae, la fuerza de sostenerla y la delicadeza de acariciarla al mismo tiempo. A medida que tu pulgar se desliza sobre su piel, ella empezará a enfocarse en esa pequeña zona de contacto, ignorando el resto de lo que sucede a su alrededor. Es una forma de microatracción que construye una tensión acumulativa difícil de ignorar. Mientras el lenguaje corporal táctil hace su trabajo, los ojos deben realizar la tarea de la comunicación visual directa. Un gesto que suele desarmar por completo a una mujer es la mirada que cae a sus labios a mitad de una frase para luego volver a sus ojos. Imagina que ella está hablando de algo trivial. Tú la escuchas con atención, pero en un momento de silencio o incluso mientras ella sigue hablando, dejas que tus ojos bajen lentamente hacia su boca. No es una mirada rápida de reojo, sino una observación deliberada y apreciativa. Este descenso visual es una declaración de deseo silenciosa. Al mirar sus labios, estás verbalizando sin sonidos que estás pensando en besarla. El efecto es instantáneo. Ella se volverá consciente de su propia boca, de su respiración y de la tensión que existe en el aire. Al devolver la mirada a sus ojos inmediatamente después, retomas la conversación como si nada hubiera pasado, dejando que ella lidie con la incertidumbre de lo que acaba de ver. Es un juego de mostrar y ocultar que dispara la dopamina y la mantiene pendiente de tu próximo movimiento. Para mantener el interés y no ser predecible, es necesario introducir elementos de retirada. La técnica de retroceder justo cuando ella se inclina hacia ti es fundamental para crear un vacío de deseo. La seducción es un baile de empuje y atracción. Si siempre estás disponible y siempre estás presionando hacia adelante, ella no tiene espacio para perseguirte. Al notar que ella se acerca más para escucharte o para buscar tu proximidad, retira ligeramente tu cuerpo o inclina tu cabeza hacia atrás. Este movimiento crea una necesidad inmediata en ella. Al quitarle algo que ella estaba empezando a disfrutar, tu cercanía, la obligas a esforzarse por recuperarlo. Es una forma de condicionamiento sutil que la coloca en una posición activa. Ella se preguntará por qué te alejaste y, por instinto, tratará de cerrar la brecha nuevamente. Este pequeño juego de distancias asegura que la atracción no sea unidireccional y que ella se convierta en una participante activa en la creación de la tensión sexual. La dinámica del contacto físico debe ser variada para evitar la monotonía. Un recurso muy potente es el agarre que se tensa solo por un momento y luego se libera. Si estás sosteniendo su mano o tienes tu brazo alrededor de sus hombros, aplica una presión ligeramente más fuerte durante 2 o 3 segundos, como si quisieras atraerla más hacia ti o como si tuvieras un impulso repentino de posesión. Luego, vuelve a la presión suave o incluso retira la mano por completo.
Este cambio de intensidad comunica una pasión contenida. Le da a entender que tienes que controlarte para no ser más efusivo. El cerebro femenino registra estos cambios de presión como señales de interés genuino y deseo físico. La liberación posterior es igual de importante, ya que evita que ella se sienta atrapada y crea un ciclo de tensión y alivio. Ella esperará con ansias el próximo momento en que decidas apretar ese agarre, convirtiendo un simple contacto en una experiencia sensorial dinámica. A medida que la intimidad física progresa, los sentidos más allá del tacto y la vista comienzan a cobrar importancia. Respirar contra su cuello sin besarlo todavía es una de las técnicas de anticipación más efectivas que existen. El cuello es una de las zonas más vulnerables y cargadas de terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Al acercar tu rostro a esa zona, permitiendo que ella sienta el calor de tu aliento, estás disparando una respuesta fisiológica de alerta y placer. El secreto es la contención. No cedas al impulso de besarla de inmediato. Deja que el aire de tu respiración haga el trabajo por ti. La calidez de tu aliento contra su piel creará escalofríos y una sensación de hormigueo que se extenderá por todo su cuerpo. Al retrasar el beso, estás maximizando la anticipación. Ella estará gritando internamente para que cierres la distancia, pero tú te mantienes ahí, en el umbral, saboreando el momento. Esta es la esencia de la seducción, el placer de la espera. En un giro inesperado de la interacción, la comunicación verbal puede usarse para amplificar el efecto físico. Decirle exactamente lo que estás a punto de hacer antes de hacerlo rompe la barrera de la realidad y la transporta a un plano de fantasía consciente. Por ejemplo, puedes susurrarle: voy a poner mi mano en tu nuca y voy a acercarte a mí. Al verbalizar la acción, creas una imagen mental en su cabeza que ella empieza a sentir incluso antes de que ocurra el contacto real. Esta técnica elimina cualquier ambigüedad y establece un marco de consentimiento y deseo compartido. Le da a ella el tiempo para visualizar la sensación, lo que intensifica la experiencia física cuando finalmente sucede. Además, demuestra una seguridad arrolladora por tu parte. No estás adivinando qué hacer. Sabes exactamente lo que quieres y tienes la confianza de anunciarlo. Este tipo de dirección verbal es increíblemente excitante porque coloca a la mujer en un estado de receptividad total, esperando que cumplas la promesa que acabas de hacer. El silencio también tiene su propio lenguaje, especialmente cuando se combina con una mirada intensa. Existe una pausa específica donde simplemente te quedas mirándola como si estuvieras decidiendo algo importante. Imagina que están en medio de una charla animada y, de repente, dejas de hablar. La miras fijamente, recorriendo sus rasgos con una expresión de evaluación seria, pero no fría. Es una mirada que dice que la estás viendo de verdad, no solo superficialmente, sino analizando quién es ella y qué significa para ti en ese momento. Esa pausa genera un suspenso casi insoportable. Ella se sentirá vulnerable bajo tu escrutinio, pero es una vulnerabilidad cargada de electricidad. Al no decir nada, la obligas a llenar el silencio con sus propias proyecciones y deseos. Esa mirada de decisión sugiere que estás sopesando las consecuencias de lo que está a punto de suceder. La hace sentir especial, como si fuera un enigma que estás tratando de resolver, y aumenta su deseo de ser la elección definitiva que tomes al final de esa pausa. Para mantener el juego interesante, debes aprender a tocarla en lugares que socialmente se consideran inocentes, pero hacerlo con una intención que claramente no lo es.
Un toque en el codo, en el hombro o en la rodilla puede ser puramente platónico o puede ser el preludio de algo más. La diferencia radica en la presión, en la duración y, sobre todo, en tu expresión facial mientras lo haces. Si tocas su hombro mientras mantienes una mirada intensa y una sonrisa ladeada, ese toque deja de ser inocente. Esta técnica es útil porque te permite probar las aguas sin arriesgarte demasiado. Es una forma de subcomunicar tus intenciones de manera segura. Si ella responde positivamente a estos toques cargados de intención en zonas neutras, sabrás que tienes luz verde para avanzar. Además, crea una disonancia cognitiva divertida. Tu mano está en un lugar seguro, pero tu energía dice algo completamente distinto. Ese contraste es lo que genera la chispa de la seducción. El liderazgo físico es otro pilar fundamental en este proceso. Debes aprender la forma en que guías su cuerpo con presión, no con palabras. Si quieres que ella se mueva hacia un lado, no se lo pidas. Usa la palma de tu mano o la presión de tu hombro para dirigir su movimiento de manera fluida. Esta comunicación no verbal es mucho más primitiva y poderosa que cualquier instrucción hablada. Le comunica a su instinto que eres un hombre capaz de tomar el control y de protegerla. Cuando la guías con presión física sutil, estableces un ritmo de interacción donde ella se deja llevar. Esto crea una dinámica de confianza profunda. Ella aprende que puede relajarse y seguir tu guía, lo cual es esencial para que la tensión sexual escale. No se trata de ser brusco, sino de tener una intención clara detrás de cada movimiento. Si tus manos saben a dónde van, ella se sentirá segura yendo contigo a cualquier lugar, tanto física como emocionalmente. En el clímax de esta danza de atracción, la paciencia se convierte en tu mejor aliada. Hacerla esperar cuando ella intenta cerrar la distancia es una técnica maestra. Si notas que ella está tan envuelta en la tensión que empieza a inclinarse hacia ti de forma obvia, buscando el beso o un contacto más íntimo, no cedas de inmediato. Mantén tu posición o incluso inclínate un poco hacia atrás, obligándola a hacer el último esfuerzo. Este pequeño retraso en la gratificación hace que el premio final sea mucho más valioso. Al hacer que ella trabaje por cerrar esos últimos centímetros, le estás dando la oportunidad de ser la que toma la decisión final. Esto empodera su deseo y hace que la conexión se sienta mutua y ganada. La espera aumenta la frecuencia cardíaca y agudiza los sentidos, asegurando que cuando el contacto finalmente ocurra, sea explosivo. Es el arte de retrasar lo inevitable para hacerlo inolvidable. El uso de la voz en las distancias cortas es una herramienta que no debe subestimarse. El casi susurro que la hace contener el aliento es un recurso que juega directamente con su sistema nervioso auditivo. Cuando estés lo suficientemente cerca, baja el volumen de tu voz hasta que apenas sea audible. Esto la obligará a prestar una atención absoluta, a inclinar su cabeza y a eliminar cualquier distracción externa. Un susurro no es solo una cuestión de volumen, es una cuestión de textura. Al hablar así, el aire de tus pulmones se mezcla con tus cuerdas vocales de una manera que suena íntima y cruda. Es el sonido de la privacidad absoluta. Decir algo mundano en un casi susurro lo convierte en algo erótico. Es una forma de invadir su espacio mental a través de sus oídos, creando una sensación de urgencia y cercanía que es difícil de romper. Finalmente, el paso que consolida toda esta secuencia es dejar que ella sienta lo afectado que estás por su presencia sin decir una sola palabra. La vulnerabilidad controlada es extremadamente atractiva. Si tu respiración se vuelve un poco más pesada,
Si tus pupilas se dilatan o si hay un ligero temblor en tu mano cuando la tocas, no intentes ocultarlo por completo. Deja que ella perciba que ella también tiene poder sobre ti. Cuando un hombre muestra que está físicamente afectado por una mujer, le está dando el cumplido más sincero y poderoso posible. Le comunica que su belleza y su energía tienen un impacto real en su biología. Esto crea un equilibrio en la interacción. No eres solo un seductor frío que aplica técnicas, sino un hombre de carne y hueso que está experimentando una conexión genuina. Esta transparencia sensorial permite que ella se abra de la misma manera, eliminando las últimas barreras defensivas y permitiendo que la cascada de atracción fluya sin restricciones. Al dominar esta secuencia de 15 técnicas, no solo estás aprendiendo a atraer, sino a comunicarte en un nivel que la mayoría de los hombres ignoran. Estás aprendiendo a leer y a escribir en el lenguaje de la piel, del espacio y de la respiración. Cada uno de estos gestos, por pequeño que parezca, es una pieza de un rompecabezas emocional que, al completarse, crea una experiencia de atracción profunda, respetuosa y, sobre todo, irresistible. La seducción no es algo que le haces a alguien, es algo que construyes con alguien, paso a paso, segundo a segundo, caricia a caricia. El éxito de este proceso radica en la calibración y en la lectura constante de sus respuestas. No se trata de seguir un manual de forma rígida, sino de fluir con la energía del momento. Cada mujer es diferente y cada encuentro tiene su propio ritmo. Al aplicar estos principios con sensibilidad y confianza, te conviertes en un arquitecto de experiencias sensoriales, alguien capaz de transformar una conversación ordinaria en un recuerdo inolvidable de tensión y deseo. La clave final es siempre la autenticidad. Usa estas herramientas para expresar tu interés real y verás cómo el mundo de la atracción se abre ante ti de formas que nunca imaginaste. La belleza de estos métodos es que se basan en la psicología humana más básica. No pasan de moda porque están anclados en cómo nuestro cerebro procesa la proximidad y el afecto. Al final del día, lo que ella recordará no serán tus palabras exactas, sino cómo la hiciste sentir, la seguridad de tu mano en su espalda, el misterio de tu mirada en sus labios y la electricidad de ese segundo extra de contacto. Ese es el verdadero poder de la atracción sutil. Con práctica, estos movimientos se volverán parte de tu naturaleza. Dejarás de pensar en ellos como pasos y empezarás a verlos como una forma de expresión personal. La confianza que ganarás al ver las reacciones positivas que generas se retroalimentará, haciéndote aún más magnético. Recuerda que la seducción es un regalo que le haces a la otra persona, una invitación a salir de la rutina y entrar en un mundo de sensaciones intensas y conexión verdadera. Maneja este conocimiento con cuidado y respeto, y los resultados hablarán por sí solos en cada una de tus interacciones futuras.